Estamos aquí junto al doctor Andrés Sánchez Herrero. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. En esta entrevista me gustaría consultarte sobre puntualmente los contratos por tiempo indeterminado, ¿no? y este largo debate que se ha suscitado en cuanto al tiempo en el cual se podrían considerar que puede existir una rescisión. Permitime que arranque por un contraste. Vos aludís a los contratos de duración indeterminada y esto se va a entender mucho mejor si lo comparamos con lo que ocurre cuando esa duración sí está determinada, como que tiene un plazo de vencimiento establecido claramente. Hablar de rescisión unilateral implica pensar en que una de las partes, sin invocar el incumplimiento de la otra, de manera unilateral le quiera poner fin. ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? Hay que distinguir. Si la duración está determinada, contrato acá a fin de año, supongamos, obviamente que no. No hay derecho a la rescisión unilateral. Y si de hecho una de las partes pretendiese rescindirlo y lo rescindiese, esa sería una rescisión ineficaz y la contraparte podría hacer de cuenta que esto no existió y pedir el cumplimiento. O también, si quiere, puede pedir los daños y perjuicios por lo que considera que es una ruptura injustificada. Ante una situación de este tipo, además, va a tener derecho a que le paguen, o sea, que la indemnización le compense todo lo que habría ganado si el contrato se hubiese ejecutado hasta el final, lo que técnicamente se denomina el daño al interés positivo. A partir de ahí, por contraste, vamos a los contratos de duración indeterminada. Es un contrato de duración, pero no tiene una fecha de vencimiento. En este caso, ¿cómo opera la rescisión unilateral? Vuelvo al contraste. Se puede rescindir. La regla es que estos contratos, justamente porque son de duración indeterminada y para evitar una vinculación a perpetuidad, cualquiera de las partes de manera unilateral y sin necesidad de apuntalarse en una justa causa, por su sola voluntad, insisto, tiene derecho a ponerle fin al contrato. Ahora, a partir de ahí, vamos a distinguir algunos escenarios que pueden presentarse. Lo primero y más importante es si se ha pactado algo al respecto o no. De haber algo pactado, un pacto rescisorio, por supuesto que salvo que sea una cláusula abusiva, que per se no lo es, pero supongamos que pueda hacerlo por un preaviso muy exiguo que prevé, etc. Pero salvo una situación así patológica, habrá que estar a lo pactado y por ende tendrá derecho a rescindirlo y tendrá que ejercer su derecho rescisorio de acuerdo con lo que es la previsión contractual. Suponiendo en cambio que no haya una cláusula específica dedicada a la rescisión, que no haya un pacto rescisorio, las reglas son las siguientes. Primero, reitero, hay derecho a rescindir. Segundo, ese derecho rescisorio, que tampoco es que el nuevo código lo deja en claro, ya venía de antes, ya por lo menos del año 89, sin una ley específica, con un fallo señero de la Corte Suprema, Saavedra contra Fiat, había quedado claro que había un derecho de rescisión unilateral. El código, de hecho, tampoco contiene una regla específica que reconozca este derecho rescisorio así de manera general, pero hay muchas aplicaciones de esta regla, en contrato de agencia, contrato de concesión, suministro, etcétera, que servicios continuados, que presuponen o explicitan esta regla que podemos considerar que es una regla general. Como todo derecho, el derecho de rescindir se tiene que ejercer de buena fe. ¿Qué quiere decir que se ejerza de buena fe en este contexto? Por supuesto, como siempre, es imposible tasar en abstracto cuando un derecho se ejerce o no de buena fe. Pero para esta situación en particular, como una pauta orientativa que casi siempre nos va a sacar del apuro, lo podemos concretar en la llamada doctrina de los dos tiempos. Es decir, si alguien quiere rescindir un contrato sin incurrir en algún tipo de responsabilidad, debe respetar dos tiempos. ¿Cuáles son? El tiempo de amortización y el tiempo de preaviso. En cuanto al primero, tiempo de amortización. En general nuestra ley, el nuevo código, no establece plazos mínimos de duración. Por supuesto que si lo hiciese habría que respetar ese plazo mínimo establecido por el legislador. A falta de un plazo mínimo precisado por el legislador, podemos considerar que todo contrato de duración tiene un plazo mínimo tácito, que es el tiempo que el contratante necesita para poder recuperar lo que ha invertido en razón de ese contrato. No es que se le garantice el recupero de la inversión, pero sí al menos que transcurra el tiempo necesario como para que haya tenido la posibilidad de recuperar esa inversión. Bueno, de acá se desprende claramente que si la rescisión se produjese antes de que haya transcurrido ese tiempo mínimo, sería una rescisión abusiva y por ende habría que indemnizar. ¿Qué? La inversión no amortizada, o al menos la inversión que no hubo posibilidad de amortizar. El segundo de los tiempos a los que te hacía referencia es el tiempo de preaviso. El tiempo de preaviso tiene que ver con que si uno de los contratantes le va a poner fin
lo cual tiene derecho, pero que al menos le avise al otro con cierta anticipación como para que el otro se pueda acomodar ante el cambio que se le viene. Entonces, hay que anticipar la rescisión. Es una derivación elemental de la buena fe. De la buena fe. Entonces, en este contexto, la pregunta que sigue es, ¿pero y cuál es el plazo? ¿Cuánto tiempo tengo que anticipar mi decisión? De nuevo, distingamos dos escenarios. Si el tema fue objeto de un pacto, habrá que, en principio, preavisar dentro del término pactado. Si no fue objeto de un pacto, hay que distinguir. Porque a veces la ley, en algunos contratos en particular, los menos, prevé cuál es el plazo de preaviso. Por supuesto que de ser así, habrá que respetarlo y como mínimo hay que dar el plazo de previsto en la ley. En su defecto, ahí entramos en un terreno un poco más patinoso, porque es una cuestión prudencial. Por supuesto que se tiene que dilucidar en función de las circunstancias del caso. De todas formas, las reglas que hasta aquí se venían barajando y utilizando para poder determinar cuál es ese tiempo de preaviso razonable, creo que siguen vigentes. Empezando por la que antes era protagónica y creo que lo va a seguir siendo. A mayor duración anterior del contrato, mayor debe ser el plazo de preaviso. Si el contrato duró 10 años, el plazo de preaviso tiene que ser mayor que si duró 2 años y medio. Pero no es la única, por supuesto. Tiro algunas pautas operativas sin ánimo de agotar la enunciación. Por ejemplo, ¿era exclusivo o no era exclusivo? Se supone que si el otro contratante era un contratante exclusivo que canalizaba por completo a ese contrato sus recursos, tiene derecho a más tiempo. De lo contrario, no. La estructura del otro contratante. A mayor estructura, mayor tiempo de preaviso, se supone que es más difícil de reorientarla. La inversión realizada, la situación económica general. Una economía recesiva tal vez demande un tiempo mayor para reacomodarse que una economía en expansión. Insisto, aunque la lista no es taxativa, la cierro con esto otro, que es que muchas veces a la hora de dictar sentencia sobre un conflicto de este tipo, probablemente han transcurrido ya muchos años y por lo tanto podemos decidir en cierto modo con el diario del lunes. Esto es, ¿cuánto fue el tiempo que realmente le demandó al contratante no rescindente reacomodarse ante el cambio? No digo que esta sea la única pauta, pero evidentemente no puede ser ignorada por el juez a la hora de decidir cuánto era el preaviso que se debía otorgar. Muy esclarecedor, Andrés. Muchísimas gracias. De nada.